Buenas noches, bienvenidos a otra edición de La Letra Colorada, un programa orientado a los emprendedores, a los profesionales, a los empresarios, para encontrar las oportunidades que hay en el país, ver la letra chiquita de los contratos, de las pólizas, para ver las amenazas, los desafíos y las oportunidades. Hoy vamos a conversar con el chef Luis Balda, chef empresario, que ha tomado una gran iniciativa de convertir la gastronomía en una forma de estimular el turismo al Ecuador. Un chef manabita con un gran restaurante en la ciudad de Portoviejo. Luego de esta pausa, entramos a conversar con Luis Balda. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Luis, buenas noches. Gracias por venir a esta entrevista esta noche aquí en el programa La Letra Colorada. Estuvimos en Portoviejo y compartimos la experiencia de la gastronomía portovejense elevada a un tema cultural a su vez de los ancestros de nuestro país, como las piezas que usted nos trae a enseñar de la cultura mantense, Valdivia, Jama, Cuaque, etc. ¿Qué nos puede decir usted del desarrollo que usted está haciendo como emprendedor en el país para fomentar el turismo gastronómico? Muy buenas noches, muchísimas gracias Juan José por el espacio, por poder estar aquí y compartir con todos ustedes pues las bondades que tiene en general Manabí, ¿no? Manabí, una tierra bastante rica, ya no solamente gastronómicamente, sino con una historia cultural muy marcada, que ha sido un poco pues todo este hilo conductor de lo que hoy por hoy podemos disfrutar como gastronomía manabita, que no es casualidad, sino que es una historia de miles de años que se viene dando, pues todo lo que hoy es la costa del Ecuador albergó y sigue albergando pues estas poblaciones que a lo largo del tiempo se han dedicado y han estado bastante vinculados al mar, y ya no solamente al mar, sino a la tierra. Y podemos conocer de estas culturas y ese legado que nos han dejado, pues gracias un poco a lo que trabajaban ellos, la alfarería y demás. Y sí, desde quienes hacemos Montuyo Cocina Manabita, la idea es no solamente la puesta en valor de los tintes tradicionales manabitas, de los tintes montuyos, sino también hablar un poco de esa ancestralidad, ¿no? Que es un poco la causante de estas maravillas culinarias que hoy por hoy podemos disfrutar, no solo en lo que es Manabí, sino toda la costa del Ecuador. Y desde Montuyo el trabajo pues, que nos hemos propuesto, la meta que nos hemos propuesto, es no solamente revalorizar la cocina manabita, sino también que se hable pues, un poco de todas estas culturas que nos antecedieron y que nos dejaron un gran legado, que en este caso pues, es el gastronómico. Usted vivió 7 años en España. Bueno, algunos años más, tuvimos la oportunidad de vivir algunos años, como unos 12, 13 años en Madrid. En Madrid. En Madrid, efectivamente, una muy buena escuela para la hostelería. Bueno, sabemos que España alberga muchísimo turismo al cabo del año, y fue una muy buena escuela. Dejamos muchos sueños y proyectos justamente por venir a Portoviejo a hacer un aporte a la gastronomía, a hacer un aporte a esta ciudad, que justamente fue en el 2015, luego vino el terremoto, y a partir de ahí continuamos aquí, decidimos quedarnos aquí y continuar esta andadura por trabajar por la gastronomía portovejense y manabita. Nosotros con un grupo de amigos estuvimos en su restaurante y también estuvimos en el centro de interpretación que hay en Portoviejo, en el Cerro de Hoja Jaboncillo. Y verdaderamente fue una experiencia cultural por el centro de interpretación con una excelente guía didacta que era María Molina, y luego una gran experiencia de gastronomía haciendo esa experiencia cultural de la antigüedad una realidad en su restaurante. Esta combinación, que es una combinación que marca raíces para un país, ¿cómo piensa usted llevarla hacia adelante para que proyectarla
fuera del país, como por ejemplo se ha proyectado la cocina peruana, la cocina mexicana, la cocina de otros países. Correcto. Ahí es importante puntualizar que, por ejemplo, en el año 2019 Puerto Viejo fue declarada ciudad creativa por la UNESCO. Ahora mismo Manabí también acaba de ser declarada región gastronómica para el año 2026. Es cierto que a lo largo de estos últimos años se han venido trabajando articuladamente desde la empresa pública, desde la empresa privada, desde la academia, que eso también ha sido fundamental. En los últimos años casi todas las universidades que están en Manabí han añadido entre sus carreras la gastronomía, ¿no? Que esto no pasaba hace unos años y esto está siendo importante para que todo en conjunto vaya relacionado y que Puerto Viejo y Manabí se esté proyectando al mundo con su gastronomía. Hablamos de gastronomía ecuatoriana también, por cierto, pero en este caso sabemos que siempre la cocina manabita ha tenido como aparte su propio espacio, ¿no? Independientemente de que también representamos cocina ecuatoriana, pero siempre pues se habla como en términos generales la cocina manabita. Entonces, puntualizando en estos aspectos, donde cada ente ha ido contribuyendo a que este desarrollo gastronómico, cultural, en Puerto Viejo justamente mencionaba antes Juan José, Cerros de Hoja Jaboncillo, un sitio que tiene muchísima importancia, muchísima relevancia, porque fue donde se daban cita, donde se reunían. Justamente aquí tenemos, por ejemplo, la silla manteña, ¿no? Que ahí en este espacio se han encontrado alrededor de 160 y pico sillas a tamaño real, que era donde se sentaban pues, los máximos representantes de distintas comunas, en general de toda la costa del Ecuador. Este sitio tiene una importancia muy, muy relevante, ya que aquí se han encontrado, es un complejo alrededor de 160 y pico hectáreas, de la cual solo el 5%, por ejemplo, está explotado. Entonces entendemos que tenemos que mirar un poco hacia atrás, hacia ese pasado, hacia esa ancestralidad, para poder definir un poco también la línea de dirección que lleve la gastronomía. Yo creo que no hay que olvidar nunca esas raíces y sobre todo la cocina manabita, ese horno manabita, por ejemplo el fogón manabita, que data alrededor de 5.500 años de historia. Quiere decir que nuestros ancestros hace 5.500 años ya cocinaban igual que se sigue cocinando en el campo manabita, bueno, en el campo de la costa del Ecuador, porque compartimos también los ríos, algunas otras provincias tenemos mucha similitud de la tradición montuvia. Pero no es casualidad, esto viene ya desde hace muchísimos años, igual que ahora se comprobó que el cacao nació en la Amazonía, en la zona de Palanda, también con unos 5.500 años. Tenemos datos que el fogón manabita, este núcleo transmisor de toda esta herencia gastronómica, esta herencia culinaria, también tiene alrededor de 5.500 años. Entonces, no es casualidad que la cocina manabita pues, tenga esa representación, esa importancia a nivel del país. El poder adaptar los sabores, los aromas, las texturas de los alimentos, del gusto manaba, del gusto ecuatoriano, al gusto internacional, debe tomar un proceso de investigación, porque no necesariamente los que nos gusta a los ecuatorianos le gusta, por decir algo, al español o al americano. ¿Qué proceso tienes para que esa gastronomía local tenga connotaciones de sabores internacionales que lo haga atractivo para todo el mundo? Ese punto es muy, muy importante el que acabas de tocar, Juan José, ya que es cierto que hay sabores que no son muy bien aceptados en otras regiones, tanto del país como fuera del país. Por ejemplo, sabemos que en España no gusta mucho el cilantro, por ejemplo, y nuestra cocina, sobre todo la cocina manabí. El cilantro es lo mismo que el culantro, por ejemplo. Aquí en el Ecuador es culantro. El culantro, sí, el cilantro de pozo, pero no, más que todo el cilantro. Cilantro, ya. No es mucho el agrado, en general no se usa mucho en la cocina española, más bien en la portuguesa sí tenemos más similitud en ese sentido. Pero claro, es cierto que cuando vas a cocinar para determinados públicos, nosotros que hemos tenido la oportunidad de representar a Puerto Viejo, a Manabí, en distintas ferias a nivel internacional, en otras cadenas de televisión como en Miami, en Telemundo, hemos estado en Fitur representando a Manabí. Es cierto que hay que hacer pequeñas adaptaciones, a lo mejor no pecar de tanta generosidad a la hora de poner ciertos ingredientes, pero yo también considero que tenemos que ser un poco fieles
a los sabores nuestros, a nuestros sabores, ya que podemos un poco quitar ciertos matices, pero la esencia de los platos de la cocina tradicional ecuatoriana se tienen que mantener, ¿no? Y gustan. Yo te digo, a lo largo de la poca experiencia que podamos tener representando a Ecuador y a Manabí a nivel internacional, siempre que hemos cocinado, independientemente que lleve cilantro, que lleve, por ejemplo, el maní, ¿no? Que también el maní es algo que no es que o encanta o no encanta, ¿no? Entonces, claro, es importante en este caso, sobre todo con la cocina manabita, que tiene tanta presencia de maní en la mayoría de sus platos, adaptarlos, ¿no? No pecar, a lo mejor de ponerles demasiado, pero tampoco irnos muy lejos de la receta original, ¿no? Eso sí es importante. Y sí, estamos en ese proceso, en ese trabajo. Como decíamos, estas designaciones, tanto para Puerto Viejo como Ciudad Creativa, para Manabí como región gastronómica, nos ha posicionado a nivel internacional. Hemos sido invitados a algunos encuentros con otras ciudades creativas, como por ejemplo hemos estado en Alba, en Italia, en la Feria de la Trufa Blanca, donde hicimos biche, por ejemplo, que la opción era rallarle trufa, bien preciado, sobre todo en países europeos. Entonces, claro, estos sabores han enamorado, han gustado muchísimo, independientemente que lleven maní, pero como es un sabor distinto, un sabor nuevo, también pues nos hemos dado cuenta que en la mayoría de los casos sí convence, sí agrada. Entonces entendemos que los sabores de la cocina ecuatoriana, de la cocina manabita, pueden llegar a ser internacionales. Esto es todo parte de un proyecto tuyo como emprendedor, como empresario. Ese proyecto debe tener etapas, debe tener toda una programación. ¿Cómo vas? ¿En qué etapa estás? ¿Y qué nivel de coordinación hay, por ejemplo, con las autoridades de turismo, con las autoridades seccionales, para difundir, para promover, con las líneas aéreas, con las agencias de viajes? Correcto, mira, ya estamos, bueno, la etapa en la que nos encontramos ahora mismo es justamente de solidificar el proyecto. Ya es un proyecto que es cierto que tiene muchísimos años, pero ve la luz, por decir de alguna manera, justamente en la pandemia, ¿no? Una época dura, ¿no? Siempre decimos que a lo mejor siempre en épocas de crisis económicas han nacido muy grandes y buenos proyectos a lo largo del mundo. Entonces, en nuestro caso ha sido algo similar. Nacimos en pandemia, realmente llevamos 4 años y medio con la marca Montubio. Previo hicimos otros trabajos con otras marcas, con otros restaurantes que tuvimos, pero ya vemos un poco cristalizado este sueño de este proyecto de trabajar no solamente con la gastronomía, sino también con toda esa historia que hay detrás de la gastronomía. Y justamente ahora mismo tenemos 3 restaurantes. Empezamos en Puerto Viejo, en la Avenida Reales Tamarindo, el sector Banco del Pacífico. Ahí estamos todavía. Tenemos en Quito hace un año. Entonces la idea es seguir llevando estos sabores, y ya no solamente, como decíamos antes, no solo los sabores, sino también la experiencia completa de contar y dar a conocer nuestra cultura, nuestra tradición, nuestra historia y el por qué la cocina manabita es una de las mejores del mundo, porque es una cocina que tiene mucha ancestralidad, mucha historia y sobre todo demostrada, ¿no? Nos hubiese gustado que fueran en edificaciones que construían nuestros ancestros, pero todo esto siempre fue biodegradable, estas construcciones que se desintegraron en el tiempo, y gracias a que eran buenos alfareros, tenemos un poco este testimonio que nos ha ido dando ciertas pautas para conocer sobre nuestra historia. Y el proyecto busca eso, ¿no? Que no solamente sea un proyecto gastronómico, sino cultural y demás. Y respecto al apoyo que se ha ido recibiendo, ha sido una articulación. Yo creo que hoy en día cada vez más toma importancia el articularse, vincularse con la academia. Nosotros recibimos muchos pasantes, tanto de gastronomía, de turismo. Eso está siendo muy bueno porque nos estamos formando, nos estamos preparando. En mi caso mismo, yo por ejemplo siempre he sido empírico, acabo de hacer una carrera en una tecnología superior en una muy prestigiosa universidad de la ciudad, en Puerto Viejo mismo. Ahora vamos a hacer una licenciatura, nos seguiremos formando porque yo creo que estamos en constante crecimiento, en constante avance, y las formaciones sí son importantes. Desde lo público siempre también hemos brindado nuestro apoyo, también nos lo han brindado, lógicamente, pero yo creo que sí es necesario esta articulación, sobre todo estos 3 pilares fundamentales para el desarrollo de cualquier ciudad. Hablamos del sector privado, del sector público
y la academia. La academia, sobre todo, para mí sí está haciendo un trabajo muy importante porque dependemos de estos profesionales que hoy se están formando para justamente poder tener un desarrollo sostenible a lo largo del tiempo y que mañana la gente llegue a Puerto Viejo, llegue a Manabí y encuentre pues, que estamos preparados para recibir un turismo ya no solo nacional, sino también internacional. Los manabitas tienen una diáspora mundial, porque no solamente es que en el Ecuador hay manabitas en todo el Ecuador, pero también en la migración. Hay manabitas en Estados Unidos, pero muchísimos. Los hay en España, los hay en Italia. Estás transmitiendo a través de esa diáspora manabita de ecuatorianos en todo el mundo. ¿Estás transmitiendo el mensaje de lo que estás haciendo? Sí, yo creo que sí está llegando. Nos hemos encargado justamente de hacer viajes para difundir, seguir difundiendo. Yo creo que se va sumando. Si retrocedemos un poco la mirada, hace unos años no se estaba hablando. Sí, encontrabas, como bien dices, por ejemplo, llegabas a Barcelona y veías restaurante ecuatoriano, restaurante manabita. Entonces, yo creo que sí existía, ¿no? Pero en los últimos años, gracias a todos estos trabajos que se han venido haciendo, sí que es más notorio que la cocina ecuatoriana y también apoyándose mucho en la cocina manabita ha tenido un crecimiento significativo. Podemos ver en grandes restaurantes que ya existen a nivel del mundo, tanto en ciudades donde hay mayor concentración de migración ecuatoriana, vemos que hay restaurantes ecuatorianos, indistintamente de las regiones o de los propietarios de qué región sean, vemos que en sus cartas, en sus menús, hay bastante apoyo en platos de la cocina tradicional manabita. Ceviche jipijapa, algunos platos significativos encebollado, que bueno, manabita ecuatoriana de la costa del Ecuador. Entonces vemos que hay mucha presencia de platos de la cocina manabita, además de la cocina ecuatoriana. Entonces entendemos que la fortaleza de nuestra gastronomía es lo que nos va a llevar y lo vamos a conseguir. Yo creo que es un proceso, es verdad, que hemos empezado un poquito tarde, más tarde que otros países, que otra gastronomía, que es un proceso que cuesta su tiempo. No es algo, yo recuerdo que en Madrid, cuando estábamos hace 10 años, ya se venía trabajando desde la Embajada de Ecuador, desde algunos entes ligados al gobierno, ya se difundía la oferta exportable de Ecuador, platos, participamos en algunas ferias. Entonces, y ya han pasado 10 años y todavía estamos en ese proceso. Yo sí confío que en algunos años la cocina ecuatoriana, la cocina manabita, la identidad, la cultura, sobre todo eso, ¿no? Que tenemos mucho que contar, llegará a sentarse a la mesa con las grandes gastronomías del mundo. La experiencia degustativa que fue ese almuerzo en tu restaurante en Puerto Viejo fue increíble. Pero una de las cosas que realmente me sorprendió fue el ceviche de chicharrón. Con salsa, primera vez, nunca se me hubiera ocurrido un ceviche de chicharrón. De chicharrón. ¿Cuáles de los platos son los platos líderes que son los más atractivos, los platos que enganchan al consumidor? Bueno, en Puerto Viejo es muy particular, porque tenemos un restaurante en Quito y es un poco, se venden otros tipos de platos, más de marisco, más. En Puerto Viejo tiene una memoria gustativa muy, muy buena. El puertovejense se acostumbró a comer muy bueno, o bien sea porque su mamá, su abuela lo llevaba al campo, si no era del campo, o tenía una colaboradora que era del campo y cocinaba muy rico. El puertorriqueño tiene muy entrenado el paladar, es muy exigente también, y es cierto que, por ejemplo, hay platos que son emblemáticos. El seco y el caldo de gallina criolla todavía siguen siendo los platos estrellas del restaurante, pero hay otros que van ganando espacio, como por ejemplo la tonga de hornado de cabeza de cerdo. Esa tonga, por ejemplo, cada vez la piden más. En general, las tongas también. Las tongas es un plato que es bastante icónico de Manabí, de la costa del Ecuador, pero también tenemos, por ejemplo, el biche, que el año pasado hicimos el récord Guinness del biche más grande del mundo en Puerto Viejo, que pesó alrededor de 2.000 kilos. Es un plato también que para nosotros, como puertovejenses, como manabita, nos sentimos muy orgullosos de este plato, ya que es la esencia de nuestra ancestralidad. Casi la mayoría de los elementos que lleva el biche son productos endémicos de la región. Tenemos el zapallo, tenemos el camote, el maíz, el choclo en este caso, el choclo, la chocha, frejol, ¿no? Tenemos entendido, por ejemplo, que nuestros ancestros tenían la milpa, que era sembrar casi a la vez el choclo, el maíz,
en el tallo se enredaba el frijol y el zapallo que permitía que no creciera la maleza. Por ejemplo, ahí tenemos 3 ingredientes que lleva el biche y que esto pues, se puede llevar sembrando en la región 10.000, 11.000 años. No tenemos datos exactos, pero sí de lo que se ha ido encontrando, semillas en ollas de barro, estudios que se han hecho. Entonces, todos estos productos que contiene el biche son endémicos de la región. Y es un plato muy, muy contundente, es un plato que es muy completo. Tanto nuestros ancestros como nuestros abuelos también, nuestra tradición montubia ha estado muy presente, un plato que significa muchísimo. Y otros sinnúmeros de platos, y ahí también es importante hablar de los iches, ¿no? De los iches, ¿no? Nos preguntan a veces que si el ceviche es de otro lado, que si es de Ecuador. El corviche. El ceviche. Yo siempre digo, no es momento de ponernos a entrar en esos detalles, pero sí a entrar a contar que, por ejemplo, en la cocina tradicional de la costa del Ecuador, en la cocina manabita, está muy presente el sufijo iche. Ceviche, corviche, pechiches, guanchiche, trolliche, guariche. Entonces, un sinnúmero de platos o productos que tienen este sufijo y que no existen en otras regiones del país ni del mundo, por decirlo de alguna manera. Entonces, claro, no es mucha casualidad que también tengamos ceviche. Entonces, ahí nomás nosotros, hasta ahí llegamos. Luego, la paternalidad del ceviche no es nuestro propósito, sino contar qué es lo que nosotros hemos venido haciendo a lo largo de los siglos y qué tenemos hoy para mostrarle al mundo que es eso, una de las mejores gastronomías, la manabita. El Ecuador está lleno de emprendimientos. El Ecuador tiene una fertilidad en emprendimientos impresionantes. Y el gran porcentaje de estos emprendimientos tienen que ver con la comida. Tienen que ver con restaurantes, tienen que ver con servicios, entregas a domicilio, tienen que ver con especialidades. ¿Cómo ves ese desarrollo? ¿Cómo se puede canalizar? ¿Cómo se puede motivar a que ese desarrollo vaya estimulando una cultura de gastronomía, de motivación al turismo y a la invitación al extranjero? Bueno, ahí has tocado un tema muy importante porque ya está pasando en Puerto Viejo, ha venido pasando en los últimos años, si hacemos un poco una remembranza, justamente después del terremoto, se vino pues un poco, la ciudad fue cambiando, es verdad que le ha costado tiempo, no ha sido de la noche a la mañana, sigue en transformación, justamente ahora viene la Plaza Memorial, que era donde estaba el centro comercial de Puerto Viejo, y justamente recién le acaban de poner la primera piedra. Entonces, ha venido pasando esta transformación muy buena. Hasta hace poco no había tantos restaurantes. Hoy en día cada vez hay más, justamente lo que tú decías, ¿no? Estos emprendimientos gastronómicos. El manabita es muy, bueno, y el ecuatoriano, como tú estabas diciendo, muy echado para adelante, muy emprendedor. ¿Y qué está pasando? Está pasando un efecto muy positivo. No es que es competencia, que la competencia lo único que hace es ayudarte a mejorar, ¿no? O en tu caso, o en el caso del que no quiera mejorar, pues a lo mejor terminas desapareciendo. Pero en el caso de Puerto Viejo ya está pasando, se ve, o sea, es algo que lo puede notar cualquier persona que llega a Puerto Viejo. Ha elevado mucho la calidad y yo creo que es uno de los objetivos principales de todo este desarrollo gastronómico, cultural, que justamente elevemos la calidad y a la vez, al elevar la calidad, se va elevando también la dignidad del colaborador que trabaja en servicios, que a veces ha estado un poco olvidado, es muy sacrificado, y ahorita que vemos que justamente se están profesionalizando, yo creo que es el momento, y ese es un compromiso y un llamado a los empresarios, de ir un poco dignificando estos puestos de trabajo, porque muchas veces hay gente que dice, no, ser mesero, yo no trabajo de esto, no, cada vez va tomando, y hay gente que quiere ser mesero, porque yo siempre traigo a colación el tema de que el ser un buen mesero o un buen cocinero te va a servir en cualquier parte del mundo. En cualquier parte del mundo, sepas hablar un idioma o no, porque la cocina es un idioma universal, son sabores, se siente, no hace falta ir ni hablar a veces, ¿no? Una cuestión más de percepción, de sentimientos, de sentidos. Entonces, justamente en Puerto Viejo, de algo que nos sentimos muy contentos porque fue un proceso que venimos desde Madrid, dejamos proyectos y vinimos un poco a liderar esos procesos porque no se estaban dando, no estaba pasando, a pesar de que teníamos una buena gastronomía, seguimos teniendo una buena gastronomía, pero no estábamos haciéndole justicia. Tú llegabas a Puerto Viejo un lunes, un martes, un miércoles, te querías comer algún plato muy tradicional y no encontrabas un lugar donde poder hacerlo. Hoy en día hay muchos y cada uno mejor que otro y es lo que ha permitido
un desarrollo general, un desarrollo colectivo, creando plazas de trabajo, creando fuentes y creando eso, una sinergia también nosotros desde Montubio, por ejemplo, algo que planteamos e intentamos hacerlo a la medida posible, es esa economía circular, ¿no? El poder consumir de nuestros artesanos, de nuestros empresarios. Yo sé que hay muy buenos productos en otras ciudades, en el mundo entero, pero yo creo que es el momento también de generar una economía circular y sobre todo en algo que también con algunos empresarios conversamos siempre, es de generar de que la pequeña industria para vender afuera, ¿no? Porque ya sabemos que en Manabí pues nos gusta consumir lo nuestro y demás, pero es el momento también de que esa pequeña o gran industria proyectarla a vender productos ya no solamente fuera del Ecuador, sino también fuera del país. ¿Cuál sería tu recomendación a la audiencia, al emprendedor, al profesional que está buscando cómo desarrollar una actividad, cómo ganarse la vida y crecer en este mundo tan competitivo que hay? ¿Qué oportunidades tiene? Bueno, yo creo que el primer consejo que yo les daría, eso es importantísimo, sobre todo crear productos que no existan en el mercado o diferenciarlos, ¿no? Si hago X producto, ¿qué le doy un plus para yo ser uno de los pocos que tenga ese producto y me compren, ¿no? Nosotros cuando identificamos que en Puerto Viejo no había cocina manabita, no había cocina local, fuimos a por ello. Siempre había muchas parrilladas, ¿no? Había otro tipo de emprendimiento gastronómico, pero no había cocina manabita. Entonces, yo creo que sí es importante buscar productos que no existan en el mercado, que no haya en el mercado. Nosotros, por ejemplo, ahorita tenemos una línea que no la tenemos desarrollada, pero está ahí el proyecto para cuando pueda haber luz. Por ejemplo, muffles, Manabí en waffles, que son bases de torta de choclo, pero guafleada y con topping, ¿no? Es una alternativa, incluso puede ser un producto que se puede vender universalmente, porque un waffle lo conoce ya cualquier persona. Así es. Pero en este caso es con sabores netamente tradicionales, manabitas, de la costa del Ecuador. Entonces es una forma de vender productos de toda la vida, pero a lo mejor adaptado a técnicas, a nombres actuales. Entonces yo sí creo que ahí es importante que lo que creemos sea diferente. Y además, algo que es vital, yo creo que es vital para cualquier tipo de negocio, y eso pues lo saben todos los que han sido, los que son grandes hoy, los que están empezando, los que están a medio camino, la paciencia. Yo creo que cualquier tipo de negocio, a no ser que tengas un golpe de suerte o algo muy bendito que venga, son de tiempo, de paciencia, se van construyendo con los días, con los meses, los años, la perseverancia. Es cierto que nosotros como ecuatorianos hemos estado cada vez más expuestos a la naturaleza, a la actualidad del país y demás, pero es el momento justamente de persistir y eso, también de ir creando productos para poder vender fuera, porque es verdad que tenemos un mercado muy competitivo, donde en algún momento podemos llegar a saturar, pero yo creo que el compromiso también es visualizar el poder vender productos fuera, que está pasando en Puerto Viejo. Hay muchos empresarios que hoy en día venden fuera productos que nacieron en la pandemia, productos que han nacido por ferias de emprendimiento y han visto la luz y hoy en día están vendiendo a nivel internacional, no solo en Estados Unidos, Europa. Entonces yo creo que ese debe ser uno de los principales objetivos a la hora, porque podemos empezar muy pequeño, podemos empezar en una carreta, pero la visión debe de ser grande. Luis, muchísimas gracias por haber venido de Puerto Viejo a participar con nosotros en este programa. Verdaderamente es un gusto y lo que nos has explicado a los ecuatorianos, y te deseamos el mayor de los éxitos en el proyecto y ahí estaremos siempre para apoyarte y consumir cada vez que vayamos a Puerto Viejo o a Quito o cuando abras en Guayaquil. O cuando en algún momento. Sí, esperemos que sea pronto. Al contrario, gracias a ti, Juan José, por la invitación. Gracias a todos quienes nos ven. Y sí, la verdad que el ser emprendedor es bastante complejo, pero a la vez también bastante gratificante y cuando se va viendo la luz, todavía aún más. Muy bien, luego de esta pausa pasaremos a las conclusiones. Operativos, crimen, delincuencia, realidades, investigación. Semana a semana todas las noticias que se suscitan en nuestro país y la cruda realidad que vive nuestro entorno en nuestro programa Crónica Ecuador.
el turismo. Todos los domingos a las 20 horas por la señal de Vito TVO. Hemos conversado con el chef Luis Balda, emprendedor, chef, orientado al desarrollo del turismo gastronómico en nuestro país, empezando con Puerto Viejo, con Manabí, con la gran comida manabita, pero un turismo gastronómico que parte de las raíces de donde viene nuestro país, nuestro pueblo, de las raíces indígenas, de las raíces que han dado los sabores que hoy disfrutamos en el Ecuador. Y esto es algo supremamente importante, una vocación de profesionalizarse, de dar servicio, de proyectar el país al extranjero, de atraer el turismo, que significa empleo y divisas, de crear una concepción de servicio que verdaderamente permita brindar el mejor de los servicios que requiere un turista. Lo vivimos personalmente cuando visitamos su restaurante y cuando visitamos Puerto Viejo. Háganlo, que verdaderamente se van a llevar una enorme sorpresa y feliz sorpresa de la gran gastronomía que Luis Balda promueve. Buenas noches, véanos por nuestras redes, véanos por YouTube y véanos por Vito, los canales de Vito TVO.